Cuando Juan Bosch regresó al país a ser candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, se enfrentó con Viriato Fiallo, que era una persona de mucho prestigio, había sido un luchador antitrujillista, un médico de familia, vamos a decir ya con cierto arraigo dentro de la sociedad dominicana. Y Juan Bosch había salido muy joven del país y había regresado tiempo después. Y se da cuenta de que en realidad la lucha de Viriato Fiallo era una lucha que estaba enfocada hacia el antitrujillismo. Y don Juan se da cuenta que el pueblo está descalzo, el pueblo está pasando hambre, el pueblo está pasando necesidades. Y que dicho sea de paso, 30 años de un gobierno, de una dictadura, en cierto modo genera algunos niveles de fidelidad hacia ese régimen, aunque después que pasa el régimen, la gente comienza a enterarse de los desmanes de ese propio régimen. ¿Qué queremos decir con esto? Que don Juan observa, desde el punto de vista de la sociología política, que el problema de la población dominicana para la época no era el trujillismo o el antitrujillismo. El problema era el hambre y la pobreza que estaba pasando los dominicanos en este país para la época. Y comienza entonces a desarrollar todo un programa de propuestas sociales y comienza a ponerles nombres, categorías a situaciones para que el pueblo lo entendiese. Por ejemplo, le llamó a los ricos tutumpotes y los carros de los ricos le llamaba carro de pecueso largo. Todo esto entonces en el pueblo, don Juan, y a los pobres le llamaba hijo de machepa. Entonces todo este tipo de situaciones en el pueblo generaba una conexión entre Bosch y el pueblo, cosa que no generaba Viriato Fiallo, porque Viriato Fiallo le hablaba a una clase media, pero el pueblo en términos llanos no conectaba con el discurso de Viriato Fiallo. Entonces ahí don Juan puso la capacidad política, la capacidad sociológica de conocer la sociedad, la puso de manifiesto y los resultados fueron totalmente diferentes. Quien se había preparado y preservado para ponerse la ñoña en el país, le fue arrebatada por un cientista social que interpretó rápidamente cuál era la demanda del pueblo, cuál era la situación del pueblo, e inmediatamente se puso en conexión con ese discurso y estableció entonces un mensaje que le llegó perfectamente a la población. ¿Por qué hacemos este preámbulo? Para hablar sobre la pancarta que presentó el presidente Fernández en un escenario que han querido decir que es una especie de réplica de la semanal, totalmente diferente. La semanal, la gente no va a escuchar al candidato presidencial Luis Abinader, sino la gente va a escuchar al presidente de la República. Y el presidente de la República como tal produce mucha información, porque el presidente de la República puede hablar de todos los programas que hay dentro del gobierno y él es el vocero. Él puede hablar sobre el tema de la policía, puede hablar sobre el tema de la frontera, puede hablar sobre el tema del agua. O sea, puede hablar de todos los temas que están alrededor del gobierno. Pero Leonel no, porque Leonel es el líder opositor. Entonces, hay algunos que han querido mofarse de aquella pancarta, porque en la pancarta aparecen artículos comestibles en detalle. Un sobrecito de café, una botellita de salsa, una botellita de aceite. Y han querido decir, pero Leonel, ¿y cómo Leonel sale con esto ahora? Ay Dios, pero Leonel está atrasado. Miren de qué Leonel está hablando. Sí, lo que pasa es que mientras situaciones como esta no sean superadas, entonces hay que seguir hablando de ella. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que la realidad de nosotros es la realidad del país en términos general. Cuando nosotros analizamos el país en términos de lo que tiene que ver con el nivel educativo es bajo. El nivel de manejar una segunda lengua es bajísimo también. Cuando buscamos todo lo que tiene que ver el empoderamiento humano es muy bajo. Cuando nosotros vemos entonces una gran cantidad de personas que consumen bienes culturales, esa es la minoría. Por eso fíjense que cuando usted tiene una tarjeta de crédito del banco le llaman y le ofrecen 2. Cuando tienen 2 le ofrecen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay mercado donde colocar esa tarjeta de crédito. Porque no hay personas con la capacidad para tener tarjeta de crédito. Entonces por eso saturan al que ya tiene una y se maneja con algún nivel de, vamos a decir, de estabilidad. Y entonces le ofrecen préstamos y le ofrecen línea de crédito. Porque hay una cantidad de dinero que no hay una población que pueda consumir esos servicios bancarios. Entonces se desconoce en algunos políticos
del gobierno desconocen que a nivel de población, la gente que compra en los colmados, compra, dame 2 de salsa, dame 3 de aceite. Y no solamente eso, sino que le dice al colmadero, pónmelo en el cuaderno que el 15 yo te pago. Esa es la realidad del barrio, no la realidad de los funcionarios de este gobierno, que por eso se ridiculizan esa pancarta que se ha presentado. Ellos la ridiculizan, por el pueblo la aplaude. ¿Y usted sabe por qué el pueblo la aplaude? Porque Leonel interpretó igualito como interpretó Chávez en Venezuela. Cuando Chávez se dio cuenta que el poder estaba en la gente, entonces desplazó a los partidos tradicionales. Porque el voto de una gente es igualito que el voto del más encumbrado dominicano. Entonces, cuando usted le habla a la gente en su lenguaje, cuando usted le habla a la gente de sus necesidades, entonces ese discurso genera una conexión de manera inmediata. Porque aquí no es el tema de que los alimentos siempre han subido, no. El tema es que los salarios están frisados. Entonces, como los salarios están frisados, la inflación se ha tragado el salario del dominicano. Y el dominicano no encuentra cómo extender más el peso. Entonces, ¿de qué se trata este tema? De lo que se trata es que los líderes de oposición o el líder oficial le den una respuesta a la población, porque no es posible que una gente en una sociedad como ya nosotros estamos, con tanta tecnificación, donde los alimentos ya se producen de manera rapidísima. No estamos hablando aquí de los primeros años de la revolución industrial, cuando la producción era 1, 2, 3, 4, 5. Ahora estamos hablando en términos geométricos, 2, 4, 6. Se producen muchísimos alimentos. Entonces, ¿cómo es posible que los alimentos todavía en esta época sean una especie de artículo de lujo para la población? Cuando nosotros vemos en Europa que los alimentos se botan. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que producimos en nuestra tierra el 80% de la dieta que consume el dominicano, que inclusive podemos producir alimentos para todo el Caribe insular? Porque la vastedad de nuestras tierras, con la calidad de nuestra tierra, no permite producir comida en grandes proporciones. Tenemos tierras que pueden tener vocación agrícola y sin embargo no se explotan, no se utilizan. Entonces, mientras tanto, tenemos una población que simplemente está trabajando para comer. No puede accesar a bienes culturales, como ir a un cine, como salir en familia, porque todo el presupuesto tiene que destinarlo para comida. Mientras tanto, estas vallas que se presentan, esta pancarta que se presenta en La Voz del Pueblo, que es una especie de tribuna que el presidente Fernández ha inaugurado, la inauguró este lunes, se está poniendo al rojo vivo, se está poniendo en blanco y negro la situación de los alimentos en la República Dominicana. Me gustaría que en una de estas participaciones se convoquen a los usuarios del metro para que sean ellos los que digan cómo ha bajado la calidad del metro de Santo Domingo. Estamos viendo personas, y creo que el defensor del pueblo en este sentido tiene que jugar el rol siempre protagónico, importante, que juega a favor de la población. Estamos viendo personas que tienen discapacidades bajando por las escaleras porque los ascensores no funcionan. Estamos viendo personas que están bajando de manera apiñada, sin aire acondicionado como se usaba anteriormente. Entonces, este discurso de tanto bienestar, de tanto apoyo popular, tiene que tener un correlato en la población, porque realmente la población que quiere este gobierno tanto, según como dicen ellos en las encuestas, debería de recibir servicios públicos de altísima calidad. Entonces, por esa plataforma deberían de desfilar las personas que usan el metro, las personas que usan los INAIPI, las personas que usan el 911, porque en definitiva hay que decirle a este gobierno que no es como ellos dicen. Los servicios públicos están tan deficientes que realmente es penoso tener que usarlo. Francis.